Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie que hemos titulado Del Mondego a las Serras. En concreto, en el vídeo de hoy vamos a analizar el corazón del Planalto de la Beira en esta zona. Básicamente la zona más próxima al río Mondego, desde la zona de Midóns, pasando por Herbedal, Paraños, Vilanova de Tassem, básicamente. Vamos con el repaso breve de la geografía física. En otros vídeos de esta serie ya han entendido cuál es la conformación de este Planalto de la Beira Alta. Aprovechando este mapa de Firestone, vamos a hacer un corte geológico entre la Serra do Caramulo y la zona de Sella, la zona de la Serra da Estrela. Aquí tenemos este corte geológico. Es fácil entender lo que ha ocurrido. El antiguo macizo ibérico surgido durante la orogenia arciniana, que posteriormente fue arrasado por la erosión, fue convertido en una penillanura. Ahora, durante la orogenia alpina, en el terciario, va a ser fracturado y se va a producir ese juego de bloques elevados, los horst, y bloques hundidos, graben. En este caso, el Planalto de la Beira Alta es un bloque hundido entre dos bloques elevados. A la izquierda tenemos el bloque del Caramulo, de una altitud máxima de 1000 metros, y a la derecha el bloque elevado de la Cordilleira Central, en este caso de la Serra da Estrela, que como saben marca las mayores altitudes en Portugal continental, cerca de 2000 metros en la zona de la Torre. Bien, este graben, que es el Planalto de la Beira Alta o plataforma del Mondego, como también le conocen los geólogos actualmente, es una superficie de erosión sobre granitos a una altitud que varía entre esta zona donde estamos, que es ya la más sudoccidental, en que encontramos altitudes de 300, 350 metros, 400 como mucho, hasta la zona más al norte, la zona de Viseu y más al norte, en que las altitudes ya alcanzan 500, 600 metros o más. A su vez, como vemos, esta zona del Planalto de la Beira Alta, que tiene unos suelos de descomposición del granito, fundamentalmente a base de arenas, arenitos, con una fertilidad media, son suelos ricos en humus por la gran humedad, por la cantidad de precipitaciones caídas anualmente. Estamos en una zona que recibe más de 1000 milímetros anuales de precipitación, concentrados, eso sí, en el invierno y en los equinoccios, sobre todo en primavera. Los veranos son secos, con temperaturas elevadas. Ello hace que la sesión agrícola pueda desarrollarse normalmente, los cultivos puedan desarrollarse. Como hemos dicho, este suelo, por ser ácido, tiene una fertilidad media. Pero hay algunas zonas donde la erosión de los ríos y sus afluentes ha, por así decirlo, estropeado el suelo, se lo ha llevado, lo ha estragado, dejando aflorar el granito en superficie. ¿Dónde están estas zonas? Pues básicamente diríamos que las zonas más fértiles se concentran al norte de esta región, de esta franja del Planalto, comprendida entre el Mondego y la Serra da Estrela. Estamos hablando del concello de Gouveia, sobre todo, y de parte del concello de Sella. Aquí al norte, dado que el Mondego va menos encajado, los afluentes tienen menos poder de erosión. Nos estamos refiriendo a las ribeiras de Gouveia, al río Bocos, que corren directamente desde la serra hasta el Mondego. Zonas como Arcoselo da Serra tienen buenos suelos agrícolas, también Vilanova de Tassem.
y en cierta medida también Paraños da Beira. Estamos en la zona de Barros. Ya les comentamos en otro vídeo que Paraños da Beira y también Carballal da Lausa tenían la fabricación de olería, de cerámica, como su actividad, una actividad complementaria, debido a la presencia de suelos arcillosos en esta zona. Sin embargo, más hacia el sur, más hacia la zona de Herbedal, de Seiso, de Midóis, el río Mondego corre más encajado. Por tanto, este nivel de base más bajo hace que sus afluentes tengan mayor poder erosivo, se encajan más. Y ello lo vemos clarísimamente con un afluente del río Mondego muy importante por su izquierda, que es el río Sella. El río Sella y su subafluente el Cubral. Estos ríos tienen mayor poder erosivo. Por tanto, si observamos este mapa, vemos que el río Sella va encajado hasta aproximadamente la zona de Pereiro. Hasta allí llega la erosión remontante del río Sella. Por tanto, toda esta zona, el río Sella va a correr encajado. No solamente él, sino todos los afluentes, los corgos, los regatos que dan a él, y tanto a él y al Mondego, van a estragar, van a estropear estos bordes del planalto de la Beira Alta, dando lugar a suelos casi inexistentes, casi litosuelos, cubiertos solamente por matorral, por algún bosque de repoblación. En general son suelos no aptos para la agricultura en esta zona. Además, y esto es importante, este encajamiento de los ríos, de la red fluvial, crea también dificultades para las comunicaciones. La necesidad de construir puentes para atravesarles. Ya los romanos, en la época de dominación romana, construyeron una gran cantidad de puentes, tanto sobre el Mondego como sobre el río Sella y el afluente Cubral. Es realmente emocionante pensar cómo los romanos, hace más de 2000 años, sin tanta tecnología como actualmente, sin mapas de satélites, sin fotografías, eran capaces de trazar todas aquellas vías de comunicación y construir todos aquellos puentes, que en muchos casos han llegado hasta nuestros días, más o menos reformados. Otros se han abandonado y se han sustituido por otros puentes de construcción más moderna. Además, si pensamos un poco, este efecto frontera, este efecto de aislamiento que realizaban estas corrientes de agua, estos ríos y ribeiras encajados, también tuvo su efecto en la organización del territorio desde la Edad Media, dado que históricamente esta zona del Planalto estaba organizada por varios concellos pertenecientes siempre al distrito de Guarda, a la zona de Guarda. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a Herbedal da Beira, Seiso da Beira, Casal, incluso Midóis. En concreto, el Consello de Herbedal da Beira era tan importante que en 1836, con aquella supresión brutal de concellos que hizo Pasos Manuel, se suprimieron más de 400 concellos en todo Portugal. Pues este concello se mantuvo, pero no solamente se mantuvo, sino que además vio su territorio aumentado con otros concellos vecinos que fueron extintos. Nos estamos refiriendo fundamentalmente al concello de Seiso da Beira y de Casal. Para que se haga una idea, en 1850 el concello de Herbedal da Beira era el tercero más poblado de toda la región, solamente por detrás de Gouveia y Sella. Incluso se dice que Paraños da Beira y Girabollos pidieron integrarse en este concello, en el de Herbedal da Beira. Mas en 1855
sorprendentemente, el Consello de Herbedal da Beira queda extinguido por un decreto del gobierno. Su territorio quedó despedazado. Herbedal y Seixo son arrancados al distrito de Guarda y son traspasados al distrito de Coimbra, pasando a formar parte de un nuevo consello, Oliveira do Hospital, que también recibió antiguos consellos de montaña, en este caso Abó y Saullao. La parte oriental del Consello de Herbedal fue asignada al Consello de Sella. Este sí que quedó dentro de Guarda. Nos referimos a la parte de Casal, Trabanciña. Las históricas poblaciones de Herbedal da Beira y Fiais da Beira se situaban en la antigua ruta que atravesaba el Mondego mediante un puente antiquísimo, de origen romano y luego modificado en siglos posteriores. Es el mítico Ponte da Tallada, que atraviesa la actual Estrada Nacional 230. Desde Oliveira do Conde, en el actual municipio de Carregal do Sal, hasta Herbedal da Beira. El antiguo e histórico Consello de Midóns se localizaba entre el Mondego, el río Sella y el río Cabalos, al sur. Estaba organizado por la antigua vila de Midóns y otra serie de vilas y aldeas existentes como Póvoa de Midóns, Vila do Mato, etc. Aquí la comunicación más importante era con Herbedal da Beira. Había varios puentes de origen romano que comunicaban con Herbedal da Beira. Modernamente, ya integrado en el Consello de Tagua, se construyó en 1971 un moderno puente llamado Ponte do Caldeirao que comunica Carregal do Sal con Póvoa de Midóns y Midóns. El río Sella formaba al sur de Herbedal el límite con otro importante y antiguo consello, el de Lagares da Beira. Lagares da Beira organizaba todo el territorio entre el río Sella y el río Cubral, al sur, y por el este limitaba con el antiguo consello de Casal. La geografía física ha condicionado la distribución de la población. Fíjense en este mapa. Ponemos nuestra atención en Herbedal da Beira, en ese eje urbano que va desde Fiais, Herbedal da Beira, hasta Seixo da Beira. Fíjense la densidad de poblaciones, de poblamiento que hay en la zona central. No por acaso, es la más fértil. La población repele las zonas próximas al Mondego y al río Sella. Aquí solamente vamos a encontrar poblaciones más marginales, se ocuparon más tardíamente, más marginalmente. Eran fundamentalmente lo que se suele llamar póvoas, es decir, familias que se establecían durante la Edad Media para cultivar los pocos terrenos que habían fértiles en esa zona. Destacamos en el antiguo Consello de Herbedal da Beira las póvoas de Val do Ferro, Póvoa de Vieira, que ya está abandonada, y la única que resiste, aunque con pocos habitantes, es Póvoa de São Cosme. Lo tienen ahí en el mapa. Aquí tienen una imagen de Póvoa de São Cosme. En el caso de Seixo da Beira tenemos aldeas como Seixas, como Felgueira Bella, Val Torto, etc. Vamos a conocer las principales vilas y aldeas de esta zona. ¿Nos acompañan? Empezamos con Fiais da Beira. Fiais da Beira ya hemos hablado de ella en otro vídeo de esta serie, porque es una de las vilas más bonitas, más auténticas
quien mejor ha preservado la arquitectura tradicional de la Beira. Aquí tienen imágenes de esta bellísima vila, también tiene sus solares, sus casas abastadas, y está ordenada fundamentalmente por la Estrada Nacional 230. Fiais da Beira es la puerta de entrada llegando desde Viseu, por el puente da Tallada. También tiene el maravilloso paisaje cultural etnográfico de las palleiras de Fiais, del que ya hemos hablado también en otro vídeo de esta serie. Recuerden, aquellas eras sobre terrenos graníticos que estaban rodeadas por 75 construcciones en granito, que eran como almacenes de productos agrícolas y de aperos. Siguiendo la Estrada Nacional 230 llegamos a Herbedal da Beira, la que fue sede de este importante consello. Herbedal da Beira conserva las huellas de este pasado brillante en su arquitectura, en su centro histórico, con multitud de solares, de casas nobles. En cuanto a patrimonio religioso, destacamos la iglesia matriz, que se encuentra apartada de lo que es el actual centro histórico. Es una iglesia que se reconstruyó en el siglo XIX en el estilo típico de la región, ese estilo de tipo barroco. Tiene una escultura de Santo André, el patrono, del siglo XV en el interior. Y como ya comentamos en otro vídeo de la serie, tiene la particularidad de que en las proximidades se encontraron sepulturas en la roca, sepulturas antropomórficas, de las cuales restan algunas que están en la propia base de la fachada de la iglesia. Se cree que aquí estaba el primitivo núcleo de Herbedal da Beira, lo que se suele llamar el cimo da vila. La expansión de Herbedal da Beira se ha hecho fundamentalmente hacia el sur, siguiendo la Estrada Nacional 230. Aquí tienen estas imágenes de estas edificaciones en la salida de Herbedal, y también en lo que era la Estrada, la Estrada Nacional 231 2, que iba hacia Seixo da Beira, pasando por Vilafranca, por Aldea Formosa, etc. Esta estrada actualmente es una avenida más de Herbedal da Beira, con el nombre de Avenida Nova, y ya está anunciando una futura, casi una conurbación, con estas otras vilas, sobre todo con Vilafranca da Beira. Es una avenida que está edificada con una baja densidad a base de unifamiliares, de viviendas unifamiliares, de alguna instalación, a pesar de que modernamente se ha hecho una variante de esta Estrada Nacional 231 2 que evita el paso por el centro de Herbedal da Beira. Aquí tienen la imagen de esta variante antes de llegar a Herbedal da Beira. Vilafranca da Beira es una importante e histórica vila, con un crecimiento lineal durante el tiempo, de norte a sur, desde la parte más antigua, llamada Cimo do Povo, que tal vez era un antiguo castro, la zona de Outeiro de Santa Margarida, etc., ha ido bajando hacia el sur y siempre creciendo a lo largo de los caminos. Lo vemos en esta fotografía aérea, fíjense, tenemos aquí a la derecha la parte más antigua, Cimo da Vila, Cimo do Povo, y hacia la izquierda, hacia el sur, los diversos caminos que han ido ordenando el crecimiento de Vilafranca da Beira. El primero es la antigua estrada que venía de Herbedal da Beira y llegaba hasta Seixo, y más a la izquierda tenemos la Rúa da Capela, que se llama,
que es, digamos, la parte más moderna del final del siglo XIX, principios del siglo XX, del crecimiento de Vilafranca da Beira, donde está la capela. Y todavía más aún a la izquierda tenemos la actual estrada, la estrada 231-2. Los edificios más importantes de Vilafranca da Beira son la capela, la actual capela, que es de finales del siglo XIX, oficialmente dedicada a Nuestra Señora de Conceição, pero que tradicionalmente el pueblo la llama la Capela de Santa Margarida. Y también este magnífico edificio que se ha conservado de la escuela primaria, de finales de los años 40. Aquí tenemos esta imagen de satélite que refleja bien lo que estábamos comentando antes. Fíjense, en la parte norte, la parte de arriba, la parte más antigua de Vilafranca, la cima del Pobo, y sucesivamente a lo largo de los caminos hacia el sur ese crecimiento. Primero en la llamada Estrada Bella, la toponimia nos indica efectivamente que esa era la antigua estrada que venía desde Herbedal da Beira y que seguía hacia Seixo da Beira. En la parte de la derecha ya sale como Rúa de la Escola Primaria, porque ahí se edificó el edificio de la escuela, que tienen aquí. Luego, la Rúa da Capela, ya lo hemos comentado antes, aquí tienen la parte central con la capela llamada de Santa Margarida. Y la parte más moderna es la que recae a la moderna estrada, que por Vilafranca da Beira pasa, como leen ahí, como Avenida 23 de Mayo. Pero fíjense, hacia el sur todavía se está expandiendo la vila de Vilafranca da Beira. Terrenos de cultivo alrededor de la vila, y en la zona exterior ya es dominio del mato, del matorral o del bosque, el bosque de piñellos. Casi pegada a Vilafranca da Beira está Aldeia Formosa, la antigua Puñete. Esta era una aldea perteneciente a Seixo da Beira. Ya digo, está prácticamente unida, está prácticamente colada a Vilafranca da Beira. Y a continuación llegamos a Seixo da Beira, un importante nudo de comunicaciones. Aquí tenemos estradas que se dirigen hacia Oliveira do Hospital, hacia Paraños da Beira, hacia Herbedal y cruzando el río Mondego hacia la vecina Nelas. Seixo da Beira es una población muy antigua. Existen construcciones megalíticas en los alrededores. La antigua iglesia matriz, actual capela Nuestra Señora da Estrela, es del siglo XII. La actual iglesia matriz, la ven en pantalla, es del siglo XVI. En 1928, por decreto ley, fue elevada a la categoría de vila. Y como hemos dicho antes, fue sede de concello hasta 1836, en que fue extinto y pasó a formar parte del concello de Herbedal da Beira. El territorio de Seixo da Beira comprendía una serie de aldeas próximas como Seixas, Vale Torto o Felgueira Bella. Aquí tienen una imagen aérea de la zona deportiva de Seixo da Beira y decir que tiene también una pequeña zona industrial. Sobreda es la última aldea perteneciente a la freguesía de Seixo da Beira y perteneciente al concello de Oliveira do Hospital. Midóns, actualmente perteneciente a Tábua, era un antiguo concello que se extendía entre los ríos Sella al norte, Mondego al oeste y río Cabalos al sur. Como hemos comentado antes, tenía mucha relación con la zona de Herbedal,
puesto que la única comunicación a través de puentes se hacía con la zona de Fiais y de Hervedal. Se atravesaba el río Sella mediante un puente de origen romano. Vila do Mato era la que guardaba este paso importante, este acceso al puente. La antigua vila de Midóns conserva testimonios de su importante pasado. Destacamos el Pelourinho, el Palacio de Midóns, varios solares o casas nobles y la iglesia matriz, que fue reformada en 1822. Posee 3 retablos del siglo XIX y una escultura de la santa titular, Nosa Señora das Neves. En Vila do Mato tenemos la capela de Santa Ana, reformada en el siglo XIX. Imágenes de Santa Ana con la Virgen en brazos y de Santa Marta, ambas del siglo XVI, en piedra. También destaca Póvoa de Midóns, que se localizaba más cerca del valle del río Mondego. Es una población lineal, como tienen aquí, y que por fin en 1971 se abrió la estrada que por medio de una nueva puente, a Ponte do Caldeirao, comunicaba con Carregal do Sal. A continuación pasamos ya al concello de Sella, y toda esta zona, la zona norte, cercana al Mondego, entre el Mondego y el Sella, está organizada por una gran vila, la histórica vila de Paraños da Beira. Entramos en ella y, ordenada por el eje de la Estrada Nacional 231, encontramos una multitud de solares, de casas nobles: Solar dos Figueiredos, Casa do Visconde, Solar de São Julião. La iglesia matriz la tienen aquí, del siglo XVIII en la transición al siglo XIX. Varias capelas, entre ellas la que era la antigua iglesia matriz, la llamada Capela de Nosa Señora das Neves, de 1585, que desgraciadamente fue vandalizada, fue arrasada por las hordas francesas en retirada, las tropas de Napoleón en retirada en 1811. Simplemente decir que fue pillada esta iglesia y los franceses robaron el altar mayor, que fue arrancado de cuajo y robado. Es curioso que actualmente se hagan películas, se hagan filmes sobre Napoleón, ensalzando a Napoleón, cuando no fue más que un canalla y un criminal. Podemos ver en este bonito mapa construido por Visit Sella que esta zona de Paraños da Beira era una de las zonas más ricas, más fértiles desde el punto de vista agrícola de todo el Planalto de la Beira. Nos indican aquí estos símbolos la viña, fundamentalmente la viña en toda esta zona, y el olivar. Paraños da Beira, Toburais, Vilaxá. También destaca Girabollos. Girabollos es la vila más al norte del concello de Sella, ya tocando casi al río Mondego. Destaca la iglesia matriz, aquí la tienen, del siglo XVI, y la capela de Nosa Señora da Cabeza. También hay un solar importante. También vemos aquí en este mapa de Visit Sella la importancia de la religiosidad popular, con santuarios que ahora comentaremos. Santuario de la Señora de Alomba, en Piñansos, y el famosísimo santuario de Santa Eufemia en Paraños da Beira. Simplemente comentar que tradicionalmente en Paraños y también en Carballal da Lousa, la propia toponimia nos lo indica, era muy tradicional la olaría.
la fabricación de lousa, de cerámica, de objetos de cerámica, aprovechando el barro que solía haber en estos terrenos. De hecho, ya lo comentamos en otro vídeo de esta serie, existe en Paraños da Beira, en el edificio de las antiguas escolas, de la escuela primaria, un museo de la olaría. Bien, hemos comentado antes la religiosidad popular. Efectivamente, aquí tienen el santuario de Nuestra Señora da Lomba, en Piñansos, y el más importante es el santuario de Santa Eufemia. Aquí le tienen también llamado el santuario de Santa Eufemia dos Matos, por encontrarse en un paraje a unos 2 kilómetros de Paraños da Beira, en una ribeira que va a dar al Mondego, cubierta de bosque, de piñal, unos piñales. Este santuario es importantísimo, muy tradicional. Se hacen romerías todos los años, el 16 de septiembre, y también la segunda feria de Pascua. Romeros que vienen de toda la región, incluso de zonas más alejadas, como Viseu, como Coimbra. De hecho, era tal la afluencia de romeros que el santuario se quedaba pequeño y se construyó este otro santuario, aquí a la izquierda lo ven, más amplio para celebrar misas campales. Antiguamente las romerías eran acontecimientos importantes, permitían poner en contacto a gente de muy diversas zonas. Traían noticias, se firmaban incluso negocios de la gente. Era una ocasión de convivencia, de convivio entre gentes de toda la Beira. Santa Eufemia, santa protectora de las dolencias de la piel. Paraños da Beira fue elevada a vila, a la categoría de vila, en 1989. Se encuentra a unos 450 metros de altitud. Y la población actual calculo que será rozando los 2.000 habitantes. Es la vila más importante del concello de Sella, si exceptuamos Sella y Saurrumá. Vilanova de Tassén es una de las vilas más importantes y más pobladas de todo el Plan Alto. Hasta 1834 formaba parte del antiguo concello de Casal, con el nombre de Vilanova do Casal. Con la extinción de este concello pasó a formar parte del concello de Gouveia como Vilanova de Tassén. A pesar de que es una población muy antigua, actualmente tiene un aspecto moderno. Ello es porque durante las invasiones francesas las tropas de Massena arrasaron toda la población, arrasaron toda la vila en 1811. A finales del siglo XIX se construye la monumental iglesia matriz, gracias a la ayuda de un benefactor local, don Joaquín Borges, que no solamente pagó la construcción de esta monumental iglesia, sino también de la avenida, la escuela y el edificio de telégrafo. En la actualidad, Vilanova de Tassén es una vila muy extensa, como ven en estas imágenes, con muchas expansiones residenciales en la periferia y que tiene algunas industrias relacionadas con productos endógenos. Fabricación de enchidos, de queixos tipo serra y una de las mejores seropigas de toda la región. Y aquí damos por finalizado y concluido este extenso y completo vídeo sobre las principales vilas y aldeas del Plan Alto de la Beira Alta, en esta serie que hemos dado en llamar Del Mondego a la Serra da Estrela. Han quedado muchas vilas y aldeas por tratar, pero será en una próxima ocasión. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.